debo confesar, y voy a partir pidiendo disculpas, porque debo confesar que al menos desde hace un par de semanas tengo este libro a quienes están siguiendo la transmisión por Facebook en mi velador, pero bueno, son tiempos en los cuales avanzar en la lectura no es tan fácil como en otros, pero ha sido muy interesante y me alegra de poder conversar esta mañana con los autores del libro Rati, Agente de la Oficina, La Pacificación en Democracia, nuestros colegas Dauno Totoro y Javier Rebolledo. Dauno, muy buenos días, muchas gracias por poder tener esta conversación en este día jueves. Buenos días, Patricio, muchas gracias. Y Javier Rebolledo, lo mismo, muchas gracias por poder conversar esta mañana. Muchas gracias por la invitación, Patricio. Sí, bueno, decir que este es un libro que con un gran trabajo de investigación y documentación recorre uno de los episodios sobre los cuales me atrevería a decir, Dauno, Javier, y quería partir por ahí, menos se habla en la transición, y que es el modo en que se fue concibiendo previamente, luego montando y operando la oficina, que fue aquel aparato de inteligencia que tuvo por propósito desarticular a las fuerzas que habían adherido a la lucha armada durante la dictadura, pero con muchos episodios que obviamente con el paso del tiempo se juzgaron como muy oscuros. Y quería partir por ahí, Dauno. ¿Por qué tomaron ustedes la decisión, dentro de los tantos temas que son dignos de investigar en el Chile en el que vivimos, de concentrarse en este periodo de la historia y en este tema? Bueno, efectivamente la razón principal es, inicialmente, es porque, como dices tú, no existe o no existía hasta este momento una investigación en profundidad que abordara el tema de la inteligencia y sobre todo aquella inteligencia, aquellas agencias de inteligencia que se inauguran al comienzo de la transición. Es decir, eso no existía y era imprescindible hacerlo. Por otro lado, también está que este no es un tema histórico, esto no es un tema de historia antigua, sino que es algo que tiene plena vigencia, ¿no? O sea, se ha estado discutiendo a nivel parlamentario, a nivel de los medios de comunicación, el hecho de que hay una falencia en inteligencia. Y al plantear que hay una falencia en inteligencia, lo que se está diciendo es que se necesita más control social, ¿no? Entonces, este es un libro que tiene, por un lado, esta pata histórica, y por otro lado, muy especialmente también, que es una discusión que no se ha hecho a nivel público, ¿no? La inteligencia sigue apareciendo como una herramienta al servicio de los bienes particulares, ¿no? Entonces, este libro tiene esa particularidad, esa intención, además, por supuesto, de que nos encontramos aparece este personaje que permite una puerta, una ventana hacia una cloaca, ¿no? Una cloaca bastante oscura. Y este personaje, el ex detective y miembro el agente de enlace operativo de la oficina al comienzo de la transición, permite atisbar y echar algunas luces respecto de ese periodo oscuro. Sí, voy a hacer una pregunta con pretensión de hipótesis, Javier. Que si el episodio de la oficina pesara más en la historia colectiva de la transición, nuestra lectura sobre aquel periodo histórico se modificaría, o al menos se matizaría. La pregunta y la hipótesis es la misma, ¿no? Preguntarte si estás de acuerdo con esa idea y si estuvieras de acuerdo, bueno, ¿de qué modo se modificaría esa lectura? Yo pienso que se modificaría, fíjate, primero, así como partiendo por la respuesta a la hipótesis. ¿En qué me baso? En otros ejemplos que han sí salido a la luz pública y que sí han sido juzgados, digamos, por el común de la gente desde el punto de vista ético. Por ejemplo, pongo el ejemplo, cuando apareció el caso Penta, todos o sea, nos horrorizamos entre comillas, digamos, nos dio rabia, etcétera, pero de alguna manera entendíamos que esto podía ser llevado a cabo, ¿cierto?, bajo esta fórmula, con facturas falsas, etcétera, ideológicamente falsas, la derecha. Pero cuando el caso se transforma en Penta Sokimich y empieza a caer la Concertación y básicamente el PPD, el Partido Socialista y buena parte de la democracia cristiana, nos horrorizamos, ¿cierto? Nos horrorizamos y dijimos, ¿cómo puede ser que todos estén financiados por la misma caja pagadora, es decir, derecha e izquierda unida? Y le dio gana a mucha gente decir como, estos gallos se tienen que ir para la casa y cerrar por fuera, porque es impresentable esto que está sucediendo, ¿cierto? Eso fue porque apareció a la luz pública y era un problema ético profundo. Yo tengo la impresión de que acá sucede algo parecido. La diferencia es que cuando sucedió,
digamos, el nivel de masificación a través de los medios de comunicación no era el que tenemos ahora, no era la instantaneidad que tenemos ahora, eso por un lado. Segundo, y fundamental, se hizo de una forma tal que no fuera público. Digamos, hasta el día de hoy tenemos a los encargados, a los mandamases, digamos, evadiendo el tema. Vale decir Marcelo Chilling, sí, creo, no, la verdad es que la mayoría de las cosas no, no sé, no me acuerdo, etcétera. Jorge Burgos, no sé, no me acuerdo, etcétera. Y, digamos, y no han enfrentado, no le han quitado el poto a la jeringa, ¿cierto? Y la gente, yo creo, un poco por empatía, por sincronía, si tú querés, de alguna manera ideológica, no ha querido ver estos horrores porque cuando más cuesta es verlo es cuando son en la propia casa de uno. Entonces, es complejo, es difícil, creo que hay un trauma, pero pienso que en la medida que esto se vaya socializando, nos vayamos haciendo cargo, creo que el juicio ético, digamos, nos deja muy, muy mal parados, porque lo que estamos hablando es de práctica, no es con la misma intensidad, pero de prácticas parecidas, incluso ocupando a los mismos funcionarios de los servicios de inteligencia que operaron durante la represión más dura en la dictadura. Sí, yo quería volver a algo que de alguna manera dijo Dauno, ¿no? Esta idea que de algún modo se ha tratado de instalar de que el funcionamiento de esta oficina tenía un propósito loable, ¿no? Que era proteger a la democracia recién naciente y que había costado tanto recuperar. Bueno, Dauno, Javier, ustedes han escuchado, me imagino que ni una, no una ni decenas de veces ese relato, ¿no? Que era una democracia frágil, que era una democracia naciente y que una de las maneras de protegerla, y por lo tanto pudiera ser incluso considerada una conducta de compromiso con la democracia, era desarmar a aquellos grupos que habían decidido permanecer en una senda de lucha armada contra el sistema. Ese relato, hablemos sobre ese relato, porque tú en alguna parte aún no decías que bueno, que en la inteligencia ese tipo de disquisiciones de carácter político, ético, a ti no te hacían mucho sentido, ¿no? Hablemos de eso. Sí, bueno, mira, partamos por decir que la creación del mito de la debilidad de la democracia ha sido funcional precisamente a estos secretismos que han ido constituyendo una sociedad apartada de la gente, ¿no? Han ido constituyendo un poder apartado de la gente que hoy está en crisis, claramente, ¿no? Tú necesitas efectivamente para poder establecer una cantidad de mecanismos que son conducentes a la protección del bien particular y no del bien común, requieres de una capacidad operativa, requieres de mucha información. Acá hay un elemento, digamos, si tú quieres, que tiene que ver con las definiciones concretas. ¿Qué es el trabajo de inteligencia? ¿Qué es lo que hacen las agencias de inteligencia? Lo que hacen es recabar, juntar y analizar información. Esta información genera poder. La información es poder. Y si ese poder está concentrado, como lo ha estado históricamente en este país, está concentrado en las élites, sean estas empresariales o políticas, a esas élites, esta información procesada por las agencias de inteligencia, lo que hace es asegurarles el control y la mantención del poder. O sea, es así de claro. Para eso sirven las agencias de inteligencia como las entendemos hasta el día de hoy. Entonces, con este mito de la debilidad de la democracia, de esta democracia amenazada permanentemente, se justifica todo. Finalmente se justifica todo, porque por un lado tienes la amenaza que significa esta dictadura y estas fuerzas fácticas que están presentes, ¿no?, a comienzos de la democracia, pero que son fuerzas fácticas que siguen permanentes y a las cuales se incorporan los personeros de la democracia y los partidos, digamos, que componen la concertación, ¿no? Entonces ahí se empieza a romper el mito. Por otra parte, existe esta amenaza a la democracia incipiente que representan los grupos de izquierda que no quieren participar de este proceso de transición que significa finalmente un pacto con la dictadura, ¿no? ¿Qué amenaza real podrían significar estos grupos? La amenaza se constituye en la medida en que no hay un trabajo de fondo en términos políticos. Si hay un pacto con la dictadura, y eso significa que hay un grupo de la sociedad que viene arrastrando una lucha frontal contra la dictadura, si esta lucha se transfiere contra la democracia, significa que hay un problema de fondo que no ha sido abordado, ¿no?
hay una promesa que no ha sido abordada. Yo digo que esto es un mito, porque claramente la dictadura estaba en desventaja absoluta en términos políticos con la transición y con la concertación. Entonces, al construir este mito, tú justificas todo, ¿no? Y hace que la inteligencia, la información y el poder se mantengan en las élites. ¿Por qué hoy la inteligencia está protegiendo, la inteligencia está destinada a proteger los intereses de las forestales en el Gualmapu, por ejemplo, ¿no? Pero no hay un trabajo de inteligencia para determinar cuál es la verdad histórica. No hay un trabajo de inteligencia que permita determinar quiénes son aquellos que han usurpado los territorios, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el riesgo, el de ir constituyendo mitos. ¿Quiere decir que todas estas acciones fueron para defender un modelo más que para defender la democracia? Bueno, esa es la conclusión a la que uno llega, ¿no? Uh-huh. Un trabajo de inteligencia que lo que busca es desarticular cualquier opinión que vaya en contra, digamos, del proceso pactado. Javier. Sí, yo creo que es para defender, digamos, un pacto, para defender básicamente un pacto, y en esto, digamos, entra un poco esta teoría de que para hacer tortilla hay que quebrar huevos. Eso es lo que uno le ha escuchado decir al diputado, por ejemplo, Marcelo Chilin, cuando le han preguntado respecto de este episodio, ¿cierto? Bueno, pero ¿desbaratamos o no desbaratamos a los grupos subversivos de izquierda? ¿Se entregó o no paz social? ¿Se logró? Sí se logró. Entonces, de alguna manera, no hay que preguntarme cómo se hizo, sino que hay que ser más agradecido del proceso. Eso, si tú te fijas, es muy parecido al discurso del Mamo Contreras, cuando decía, bueno, ya, sí, puede que hayan habido algunas violaciones a los derechos humanos, pero ¿se desbarató o no se desbarató a los grupos marxistas de izquierda y en poco tiempo y a costa de muy pocas vidas? Se logró. Entonces, estas mentiras y estos mitos ayudan a estos discursos fascistas que en el fondo pasan la planadora por encima de ideas y por encima de personas. Lo vemos hoy día, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención las declaraciones que ha hecho el ministro de la Corte de Apelaciones encargado de visar los permisos a la Dirección de Inteligencia del Ejército cuando tienen que espiar a alguna persona. Es decir, el DINE, Shafik Nassal, puso en su solicitud ahí, ¿cierto?, el nombre de una persona que no era Mauricio Weigel. Entonces todos nosotros, los periodistas y la gente, la opinión pública, dijo, lo engañaron, al ministro lo engañaron, ¿cierto? ¿Y qué aparece diciendo el ministro poco tiempo después? No, no me engañaron, yo sabía que era Mauricio Weigel la persona que estaban en ese momento escuchando. Entonces uno dice, bueno, aquí entonces un ministro de la Corte de Apelaciones, que es el encargado de fiscalizar esta información, ¿es parte de un documento ideológicamente falso? Es decir, él está reconociendo que en nombre de este mito, de esta gobernabilidad, de esta democracia y de estas amenazas a la defensa nacional, es necesario tener un pacto secreto con el director de inteligencia, porque eso me imagino que es lo que está diciendo el ministro. Es decir, yo firmé un papel donde dice un nombre, pero yo sabía que este nombre en realidad era falso. Es decir, yo hice un pacto secreto con el director de inteligencia, no queda ningún registro de eso, no está aceptado en la ley de inteligencia, no está escrito en ninguna parte de la ley de inteligencia. Entonces, además, lo que te quiero decir es que esto es grave y esta forma de pensar es peligrosa porque propende o en el fondo se establece una manera de funcionar muy parecida a la de las mafias, ¿cierto? Que defienden efectivamente élites de poder que son básicamente las élites a las que ellos mismos pertenecen. Entonces, es peligroso, es grave y creo que es un tema que tenemos que de aquí para adelante discutir en profundidad y tenemos que hacernos cargo, digamos, en una asamblea constituyente. Estamos conversando a esta hora de la mañana con Dauno Totoro y Javier Rebolledo a propósito de este libro recién publicado, que lo voy a mostrar a quienes nos están siguiendo por Facebook. Rati es gente de la oficina, La pacificación en democracia, libro de
de Seibo, de la línea de investigación de Seibo, así es que aprovechamos de recomendarlo porque me parece que debe estar en las veladores, en las mesas, en la librería. Pregunta entre paréntesis, ¿ah? El libro se consigue en librerías, ¿no? Basta con que se encargue. Aprovecho de preguntar, Downey y Javier, para efectos de quienes quieran profundizar en lo que estamos conversando esta mañana. Sí, claro. A pesar de la situación pandémica, el libro está en librerías. Cada librería tiene, digamos, un mecanismo de compra a través de la web. Además, aquellas librerías que están abiertas lo tienen. Es un libro que ha tenido además una enorme presencia en el catálogo de las librerías. Pero además nosotros, o sea, la editorial ha hecho un gran trabajo de distribución propio, ¿no? Entonces, a través de las plataformas de Seibo se puede acceder a él fácilmente. ¿Eso es seibo.cl? Eh, Seibo.ediciones también, digamos, más concreto, más directo, una persona puede escribir al correo electrónico seibo.ediciones@gmail.com, hace su solicitud, ahí le mandan todos los datos, digamos, y se lo mandan a su casa. Ya, lo repetimos porque, bueno, para vender el libro esto es central, ¿no? Seibo.ediciones@gmail.com. Una vara de medida, Javier Dauno, de que para nosotros los periodistas y especialmente los interesados en ese periodo, es evidente que sabemos sobre la oficina, pero para mí una vara de medida del poco conocimiento, a pesar de lo que yo pensaba que tenía de ese episodio, fue constatar a través del libro de ustedes que durante ese periodo murieron 96 integrantes de este grupo. El número me impresionó. Y claro, no me juzgo tan mal a mí, porque en esa época no era periodista, sino estudiante de enseñanza media, pero me hizo pensar sobre las coberturas periodísticas, sobre las coberturas mediáticas, sobre en general la reacción de las fuerzas políticas que en otras circunstancias me imagino que reaccionarían de una manera muy distinta respecto al hecho que 96 personas murieran en manos de agentes del Estado en circunstancias de distinto tipo. De alguna manera, la pregunta de por qué ocurre eso está contestada, ¿no? De alguna manera, pero quería preguntarles al respecto si identifican algún patrón, si podemos hacer alguna reflexión, porque 96 personas muertas en 4 años es mucho, es mucho. ¿Qué se podría decir al respecto? Sí, parto yo, digamos, Javier tiene también muchos antecedentes, pero me gustaría, ya que estábamos hablando inicialmente del mito de esta democracia tan incipiente, yo quisiera plantear aquí que hay otro mito, el mito de que aquel periodo oscuro o de aquella cosa que se conoce más o menos tangencialmente de la oficina, terminó en esos 4 años. Ese es un mito, ¿no? El proceso de generación de inteligencia a través de montajes, de espionaje, sobre todo de montaje, se ha mantenido permanentemente a lo largo de estos 30 años. O sea, exacto, hay 96 muertos registrados en esos años, pero sigamos sumando. O sea, en esa misma lista nefasta cabe Catrillanca, cabe Catrileo, cabe mucha gente más, ¿no? Hay muchos otros montajes que han seguido la misma norma y esa agencia inaugurada durante los primeros años de la transición se ha mantenido permanente. Que se llame distinto es otra cosa, pero sus funcionarios han mantenido la vigencia hasta la ANI. Es decir, primero tenemos a la oficina, que es el Consejo de Coordinador de Seguridad Pública, luego inmediatamente, luego de disuelta supuestamente esta oficina, se crea, digamos, la DISPI, ¿no? Que son los mismos personajes, cambia la dirección y cambia un poquitito quien tiene el control, pasa del Partido Socialista, pasa a la Democracia Cristiana por intermedio del Partido Radical, y luego siguen los otros gobiernos con la ANI. Es decir, acá hay un mito. El mito es que esto se acabó, que esto fue, si tú quieres, una especie como de error histórico o de una necesidad, como decía Javier, de quebrar huevos para hacer un proceso de esta naturaleza. Pero no nos olvidemos que esto incluso partió antes de la creación de la oficina. Tenemos antecedentes nuevos, ¿no? Respecto de que esta iniciativa del Partido Socialista en particular, ¿no? Comenzó en el año 88. Eso lo vamos a difundir prontamente, ¿no? Es decir, esto tiene antecedentes previos y tiene continuidad hasta el día de hoy. Entonces, el mito de que se acabó ahí, hay que desmoronarlo. Entonces, Javier tiene también... Y quería profundizar brevemente nomás en la complicidad o el protagonismo del Estado,
que es cuando se constituye para mí el terrorismo de Estado, ¿cierto? Tenemos en el libro contamos algunos episodios, eh, por ejemplo, el asalto este que hicieron al Banco Higgins, que terminó con una cantidad importante de muertos entre civiles, digamos, ¿cierto? O Sí. sea, civiles, digo, gente que no tenía nada que ver, y gente también que está vinculada a organizaciones políticas subversivas. En el libro contamos también otro episodio que es el traslado de armas a San Bernardo, donde el protagonista del libro, Jesús Silva, iba con la orden de entrar a matar. Es decir, cuando la política del Estado es hacer operaciones de inteligencia, hacer montajes de inteligencia para, digamos, tener un impacto en la opinión pública. Y eso significa que las instrucciones que le dan a su personal es entrar a matar. Y uno tiene que, en un caso puede ser que no hayan muertos, que hayan habido heridos, y en otros casos tienes que haya muerto, entonces dice, bueno, la responsabilidad acá por el hecho de funcionar de esta manera, de hacer montaje y de hacer caer a la presa de alguna manera en la trampa. Y eso tiene, wow, a veces efectos colaterales, porque cuando entraste a la casa, la presa te estaba esperando con una metralleta. Eso es gravísimo, por un lado, digamos, porque estás asesinando parte de estas personas que estamos hablando y se empieza a parecer mucho a cómo funcionaba la Central Nacional de Informaciones. Es cierto que nos hemos enterado con el tiempo de operaciones como Janequeo, Fuente Ovejuna, Los Cinco Frentes. Hay cantidad de operaciones que se llevaron a cabo y lo triste es que en democracia, digamos, el juicio político a eso fue muy fuerte, ¿cierto? Y nos vamos enterando ahora de a poco que el año 91, año 92, año 93, la misma gente que había participado en estos montajes o en esta forma de hacer, entre comillas, inteligencia, en la cual terminan los subversivos muertos generalmente o torturados, aquí nos encontramos a los mismos personajes, a Jorge Barraza, por ejemplo, que había sido parte de la Central Nacional de Informaciones y que había una de sus principales funciones había sido darle caza al MIR, ya sabemos con qué tipo de método, y tenemos otro personaje igualmente horrendo o incluso más horrendo como brazo operativo principal de la oficina, la Brigada de Inteligencia Policial, Daniel Cancino Vara, quien en este momento está preso en Punta Peuco por violación a los derechos humanos, por este tipo de funcionamiento. ¿Y quién lo ocupó? La concertación. ¿Quién ocupó a Barraza? La concertación. Específicamente el brazo operativo, la Partido Socialista, que ocupó a sus militantes especializados en la práctica de inteligencia, ¿cierto? Para que trabajaran de la mano con estas otras personas. Entonces ahí es cuando el color político, de alguna manera, empieza a desaparecer y te das cuenta que las prácticas se empiezan en un tono gris y oscuro, empiezan a ser las mismas. Y vuelvo a lo mismo, eso me parece tremendamente peligroso y atentatorio contra una democracia. Y siento da uno, Javier, que estamos recién empezando a hacer las preguntas y ya tenemos que terminar, pero bueno, quizás no es tan malo porque es una manera de dejar el resto de la tarea en la lectura que nuestros auditores y auditoras van a hacer del libro al buscarlo y adquirirlo. Pero quería finalizar con esto. Si es que uno considera este libro, así como lo he concebido yo, no solamente como una manera de entender o de enterarse de lo que pasó en este periodo, sino también como una forma de llegar a una conclusión política, ¿no? De carácter político. ¿Qué podrían decir ustedes respecto a esta segunda parte de la pregunta? Mira, ¿Qué moraleja política podría darnos un libro como este, ¿no? claro, mira, mi impresión es la siguiente. Estamos en un momento crítico en la historia nacional, ¿no? Entre la relación entre el poder y los distintos poderes y la ciudadanía, el pueblo. Estamos en un momento crítico, que está desatado, ¿no? Viene ahora un proceso de discusión, más allá de cuán contaminado esté con los pactos políticos, cuán contaminado pueda estar con los modelos electorales, etcétera, pero viene un momento de discusión. Si nosotros no conocemos muchos elementos, como por ejemplo lo que está planteado en este libro, esa discusión va a ser empobrecida y aquellos poderes fácticos van a seguir operando. Entonces hay que conocer lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en materia de inteligencia, porque ese riesgo, la inteligencia mal manejada, la inteligencia en manos de los poderes que defienden los intereses privados,
Si está en esas manos, la inteligencia va a seguir operando y va a ser un riesgo, ese sí, a la democracia. Y yendo un poco hacia lo concreto, pienso en un proceso constituyente, en una convención constituyente, y te puedo decir a ciencia cierta que ahí va a haber inteligencia, va a haber trabajo de inteligencia en esa convención constituyente, porque los partidos políticos que se precian de ser partidos políticos tienen aparatos de inteligencia. Y cuando hablamos de esta cocina o de todos estos lobistas que funcionan en otro nivel, digamos, en el nivel político, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo un trabajo de inteligencia, están negociando unos con otros a espaldas de la ciudadanía, que es parte de lo que pasó, digamos, para que se llevara este proceso de convención constituyente y que la ciudadanía ha criticado en parte porque nos hemos ido enterando gracias al trabajo justamente periodístico de denuncia. Entonces, para mí la moraleja un poco también es, claro, es a darnos cuenta de que la inteligencia funciona a nuestras espaldas en todos los niveles, no solo el nivel de represión, como está aquí puesto chillonamente, digamos, en el caso de la oficina y de Ratti, sino que funciona en las decisiones, digamos, más pedestres, más cercanas a la ciudadanía. Ahí están los operadores políticos, ahí está haciéndose un trabajo de inteligencia fundamental para proteger que, nuevamente lo mismo, ¿cierto? Ciertos intereses políticos. No están al servicio del bien común, No. sino de intereses particulares. Bueno, recomendar Ratti, La pacificación en democracia, gente de la oficina, y agradecer a nuestros colegas. Dauno Totoro, como siempre, muchas gracias por tu gentileza con la radio. A ti, Patricio, y a la radio, y a los escuchas de la radio. Y a ti también, Javier, un abrazo y muchas gracias, como siempre, por tu disposición a conversar con nosotros sobre este y sobre otros temas. Muchas gracias, Patricio. Muy interesante la conversación.